Estamos hablando sobre la sal y la luz y vamos a seguir, estamos en la serie Sal y Luz. Vimos que Dios había usado en el Antiguo Testamento a los profetas para hacer sal y luz en el espacio donde a ellos les correspondía desarrollarse, pero ahora cuando Jesús llega a la tierra, encomienda a sus discípulos y les dice: ustedes son la sal y la luz del mundo. Era más ambiciosa la declaración de Jesús hacia sus discípulos. Si bien es cierto, antes los profetas solamente eran sal y luz circunscritos al área donde se desarrollaba el pueblo de Israel, ahora Jesús envía a sus discípulos a todo el mundo. Ahora les dice: ustedes son sal y son luz en todo el mundo. La gran comisión, lo que Jesús determinó para impactar todo este mundo. No es una zona, no es un lugar, no es un espacio geográfico, es todo el mundo, hasta que todos puedan conocer y saber quién es Jesús y qué es lo que ofrece. Él le dice: ustedes son la sal de la tierra. Y puedes tomar, por favor, el libro de... Sí, estamos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada por los hombres. Luego lo dice: ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo. Hoy vamos a seguir hablando sobre la sal. En la Biblia encontramos este llamado de Jesús a ser sal y luz de la tierra. Pero la semana pasada hablamos ciertos aspectos de la sal y ciertos aspectos que correspondían, cuáles eran sus propiedades. Ya hablamos dos de ellas: dar sabor y preservar. Yo quiero darte una cita bíblica en Génesis capítulo 12, versículo 2, cuando habla, para sintetizar un poco lo que hablamos, cuando la Biblia dice que nosotros como sal, que aquel que conoce a Cristo es como una sal, como la sal, que da sabor y que preserva. Dar sabor también significa bendecir la vida de otros. Estamos haciendo un término más corto para que podamos entender. Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición a todas las naciones. Lo que Dios iba a hacer en la vida, lo que Dios hace en nuestra vida, engrandecernos, sanarnos, protegernos, prosperarnos, es para ser de bendición a todas las naciones. Esto es dar sabor al mundo, esto es bendecir a todas las naciones. Un creyente, un cristiano que ha nacido de nuevo es bendición para su comunidad, para su familia, para su comunidad, para su sociedad, en la sociedad en la que vive, para un país. Un creyente nacido de nuevo es bendición para su familia, para su comunidad, en la sociedad donde vive, porque son aquellos que hacen producir, son aquellos que traen prosperidad, son aquellos que traen la bendición de Dios en sus vidas. Esto es poderoso. Somos de aquellos que traemos bendición de Dios dentro de nosotros, pero no para que se quede dentro de nosotros. La palabra de Dios tiene que llegar a aquellos donde no se ha sembrado aún la semilla. Esto significa dar sabor, bendecir la vida de otros, hacer que no solo tu vida prospere, sino el que está a tu lado, tu comunidad, tu familia pueda prosperar en Dios, pueda crecer en Dios. Contenemos el poder de Dios para sanidad de la tierra, para sanidad de nuestra familia. Le damos sabor. Ahora, la otra palabra era preservar, que son las dos propiedades de la sal que estamos estudiando: dar sabor y preservar. Esa palabra preservar significa que algo se corrompa, que algo pierda sus propiedades, sus características, que algo se descomponga, que algo deje de tener la eficacia o las capacidades que fueron dadas. Es como el ser humano. El pecado le quita las capacidades al ser humano. Le quita la moral al ser humano, le quita maximizar su hombría o su feminidad,
lo disminuye, resta. Esto es lo que hace el pecado. Tú no verás a una persona que practique pecado desarrollar y maximizar su vida. Al contrario, resta a sus capacidades. Toda manifestación de error en sus vidas solo restan a su vida, restan su dignidad, su reputación. Entonces, esta sal que Jesús puso en nosotros como la sal de la tierra, preservamos, evitamos que algo se corrompa, que nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro país pueda descomponerse, disminuir su capacidad, disminuir su moral, disminuir toda la prosperidad. Al contrario, nosotros con el poder de Dios, con la verdad de Dios, con la dignidad de Dios en nuestras vidas, cambiamos todo eso, hacemos que nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país pueda prosperar. A esto nos llamó Dios. Somos bendecidos para llevar bendición a otras personas, para llevar prosperidad a otras personas. No es una vida egoísta donde solo miro por mí y nada más que por mí. Te doy un pasaje. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Esto es poderoso. Yo me siento privilegiado, espero que tú te sientas privilegiado también, de saber cuántas capacidades Dios ha puesto en ti, cómo ese poder de Dios puede influenciar e impactar a los tuyos. Pues sí, esto es ser sal de la tierra, esto es ser luz de la tierra. Lucas 4, 18 al 19 dice: y esto es lo que hablaba Jesús y eso es lo que le hablamos nosotros. Cuando nacemos de nuevo tenemos el Espíritu Santo. Por eso somos hijos de Dios. Nos adoptan y colocan el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Por eso somos nueva naturaleza. Somos una nueva creación. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Esto es preservar, evitar que algo se corrompa, que la pobreza destruya al hombre, que la cautividad, que las prisiones en donde se encuentran muchos seres humanos aprisionados por temores, por odio, por ira, por rencores, por deseos, por egoísmo, puedan destruir sus vidas. Y dice que el poder, el Espíritu de Dios está en nosotros para darles libertad. Mira lo poderoso que es. Sí, hablamos de la palabra, pero la palabra está en nosotros. Tú declaras la palabra. La palabra no es un libro que tú abres y hablas sola. La palabra de Dios se habla a través de nuestra boca. Traemos libertad a través de nuestras declaraciones, a través de nuestra enseñanza, a través de nuestra predicación. Para esto es, para dar libertad a los pobres, para darles riqueza, traer prosperidad en el área natural y en el área espiritual. También para poder dar libertad a los presos, a los que son cautivos en sus propias vidas. Oh, esto es maravilloso. Para dar vista a los ciegos, a los que no pueden ver, para obrar sanidad en el poder de Dios, para poner en libertad a los oprimidos. Personas que viven en opresión. Y no hablo de opresión de un sistema, hablamos de opresión de sus mentes. La peor cárcel que puede tener un ser humano es aquella cárcel mental en donde se encuentra atrapado por pensamientos, por temores, por recuerdos, por egoísmo, por rencor, por ideas. Esto trae opresión al ser humano. Por eso es que la palabra de Dios dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente para que comprobéis lo que es bueno, agradable y perfecto. Tenemos que ser renovados y el poder de Dios, siendo sal de la tierra, siendo luz del mundo, podemos traer esta libertad. Y dice, y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Decirle a todos, este es el día agradable, este es el momento que Dios ha elegido para sanar tu vida, para salvarte, para darte un futuro.
y una esperanza. Y no hablamos solo de un futuro y esperanza en la tierra. No hablamos solamente de esto. Hablamos de un futuro y una esperanza después de esta vida. La Biblia dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mira, la promesa de Dios y el poder de Dios no se limita a esta tierra. Trasciende esta vida y nos promete una eternidad. Nos promete una esperanza después de esta vida. Y realmente esa esperanza es maravillosa. Nuestra esperanza solo es por lo que vemos. Pero lo que no vemos, para lo que no vemos, se usa fe. Fe en las palabras de Jesús. Recuerda, la garantía de una promesa radica en la naturaleza del que te da la promesa. Jesús lo prometió, es suficiente. La garantía de sus promesas radica en su naturaleza. Es Dios. Resucitó al tercer día, venció a la muerte. En la cruz del Calvario clavó toda maldición, toda enfermedad, toda pobreza. Su naturaleza es suficiente para traer garantía a sus palabras. No confíes en las palabras de alguien. Primero, observa si su naturaleza puede sostener sus palabras. Este es el principio elemental de confiar en las palabras de alguien. Yo no soy ciego tratando de seguir a otro ciego. Dios me dio vida, me dio luz, me permitió ver para observar la naturaleza. Un árbol bueno da frutos buenos, un mal árbol da frutos malos. Y Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Tú no cambias los frutos de la noche a la mañana. Por los frutos los conoceréis. Porque el fruto muestra cuál es la condición, la raíz, la semilla que está haciendo producir ese fruto. Y por mucho que yo te diga, nunca más voy a producir espinos, esto no será verdad, porque mi naturaleza es producir espinos. Lo que Jesús hizo en nuestra vida es cambiar nuestra naturaleza. Esto es lo que hace la sal, preserva. Vuelvo a leer Mateo capítulo 5, del 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hay algo muy peculiar en lo que Jesús habla y ellos lo entendían de acuerdo al contexto. Se usaba mucho la sal en aquellos tiempos. Para los animales, se usaba la sal para las comidas, para los sacrificios, se usaba mucho la sal. Pero hay algo peculiar en la sal. Cuando la sal perdía sus componentes por la humedad, por la exposición, no era útil, era insípida. Ellos podían tomar la sal y se desvanecía como polvo. Entonces, ¿qué hacían con esa sal inútil? Esa sal que no era útil ni para los animales ni para dar sabor, porque era una sal insípida. Se usaba esa sal y se tiraba en las entradas de las casas, en algunos caminos, en las entradas del templo, porque así la sal quitaba la humedad y servía como un aislante, servía como un asfalto en el piso y las personas podían caminar. Era una sal inútil. Qué interesante la simbología de Jesús. No servía para nada. Y quiero mostrarte rápidamente 3 consecuencias de perder la sal, de que se vuelva insípida. De acuerdo a Mateo capítulo 5, versículo 13, voy a mostrarte lo que Jesús enseñó. 3 consecuencias de perder la sal. La primera de ellas, no encontrarás nada que supla el poder que perdiste. No encontrarás nada en esta vida que supla el poder que has perdido. Esa capacidad que has perdido. No vas a encontrar nada. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos o los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. No encontrarás en ningún otro lugar las capacidades y el poder que venían de Dios, el cual has perdido, porque te separaste de Él. No lo vas a encontrar. Nada en este mundo suple esa capacidad. Es lo que Jesús decía. ¿Con qué será salada? ¿Quién puede darte ese poder y esa capacidad que solo Jesús te daba? Ese poder de ser sal y de ser luz, de dar sabor y de preservar. ¿Quién puede entregarte esto en esta vida? Nadie. Nadie. La primera consecuencia es que no vas a encontrar en esta vida nada ni nadie que supla ese poder y esa capacidad que Jesús te dio. La segunda consecuencia, te vuelves inútil. Esto es lo que Jesús enseñaba. Te vuelves inútil. Esta palabra inútil tiene 3 acepciones que quiero dártelas dentro del segundo punto, que te vuelves inútil. Tiene 3 acepciones. La primera de ellas, pierdes toda utilidad. Fuiste creado para bendecir a otros, pero cuando pierdes esa sal, pierdes la utilidad de tu vida. Ya no eres, ya no puedes, no traes bendición para los demás, ni siquiera para tu propia vida. Fuiste creado con capacidades que sanan y que bendicen a otros, pero pierdes la utilidad. No eres útil para esto. Puede haber 1000 otras formas en las que tal vez te sientes útil. Tu trabajo, tu profesión, tus dones, tus habilidades. Pero cuando Dios te llamó, cuando conociste a Jesús, Él te dijo, yo te voy a hacer sal y voy a hacer que seas luz. Si Dios del universo, el creador de todas las cosas, te da capacidades que ningún hombre, que no el dinero, que ni tu profesión puede entregarte, ¿por qué lo despreciarías? Dime qué puedes encontrar en este mundo que sea algo que puedas encontrar y que te puedan dar que sea más valioso que lo que Dios puede darte. ¿Realmente tienes un punto de comparación? ¿Hay un punto de comparación? ¿Realmente tú crees que tener un foco de 100 watts dentro de tu casa es más poderoso que salir al parque y tener un sol maravilloso? ¿Piensas esto? Primero, te vuelves inútil. Y dentro de este bloque de inútil, que Jesús decía, lo primero es, pierdes la utilidad. Lo segundo, pierdes productividad. Tu vida deja de crecer. Pierdes productividad. Tu vida deja de crecer. Préstame atención. No creces porque lees la Biblia o porque oras. Esa parte es importante en tu vida. Pero todo esto que tú recibes tiene una sola función: hacer crecer la vida de otros. Cuando Jesús decía que pierdes productividad, significa que dejaste de crecer porque ya no haces crecer la vida de otro. Pierdes la influencia sobre otros. No existe mayor crecimiento que guiar a otros hacia Jesús. El verdadero crecimiento, ¿cómo medimos nuestro crecimiento? No es que te hayas leído toda la Biblia. Muchos dicen, yo sigo creciendo en Dios. Pero el verdadero crecimiento es tener fruto, ser de influencia a otros, poder llevar a otros a los pies de Jesús, llevar a otros a la vida eterna. Esta es la verdadera influencia. Fuimos llamados a trabajar con personas, a tocar la vida de personas. Fuimos llamados para esto. Recuerda los 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. No hay mayor llamado, mayor labor, pero dejas de crecer, pierdes tu productividad porque dejas de crecer. No hay productividad, eres como una tierra a la cual se le riega constantemente y no produce ninguna planta.
Perdiste la productividad. ¿Y cuántas veces tú puedes conocer a personas por quienes se ora, a quienes se les habla de Jesús y probablemente están en una congregación, probablemente llevan cursos, probablemente cantan, probablemente traen alguna enseñanza, pero nunca han producido vida en otros? O tal vez dejaron de producir vida en otros, ya no producen vida, se han centrado en ellos mismos. Es como el mar muerto, que recibe muchas afluencias, pero no tiene por dónde salir todo lo que recibe. Está lleno de minerales, pero no tiene desembocaduras, no tiene salidas para llevar vida a otros lugares. Esto es triste, ¿verdad? Lo primero que hemos visto dentro del segundo punto, que te vuelves inútil, pierdes tu utilidad, pierdes tu productividad. Nadie está creciendo con tus palabras. Nadie es de influencia, no puedes influenciar a nadie porque no tienes ya sal en tu vida. Perdiste la productividad, ya no creces. ¿Cómo sé que estoy creciendo? Porque otros están siguiéndome, porque otros están siendo influenciados por la vida que tengo, porque otros están siendo guiados a Jesús. Entonces sé que no estoy muerto, estoy vivo, porque lo que está vivo produce vida. La vida produce vida. Jesús dijo, lo que nace del Espíritu es la vida espiritual y lo que nace de la carne es la vida carnal. ¿Es tan claro, verdad? Y el tercero que quiero darte, pierdes eficacia. Esta palabra, perder eficacia, es la capacidad para preservar tu vida y la de otros. La capacidad para preservar tu propia vida y la de otros. Cuando decimos que pierdes eficacia, no tienes la capacidad para preservar tu vida y la de otros, para evitar que se degraden, para evitar que se corrompan. No tienes el poder, has perdido esa capacidad. Fácilmente eres llevado de un lugar para otro. Puedes creer cualquier mentira, puedes creer cualquier palabra. Puedes ser llevado de un lugar para otro porque perdiste raíces. No eres firme, no tienes solidez, no tienes arraigo. Cualquier árbol que no tiene raíces puede ser arrancado y llevado y sembrado a cualquier otro lugar. Eso es perder eficacia. No tienes la capacidad para preservar tu propia vida. Puedes creer cualquier palabra y cualquier mentira. Puedes seguir a cualquier individuo. Puedes seguir cualquier filosofía. Porque perdiste esta capacidad. Si no tienes capacidad para preservar tu propia vida, porque dejaste de tener sal, ¿cómo podrás ayudar a preservar la vida de otros? Esto es fuerte. Y Jesús lo decía. Me encanta porque si tú lees el versículo en Mateo que estamos leyendo, capítulo 5, el versículo 3 hacia adelante, Él habla, ustedes son la sal y ustedes son la luz, pero se detiene más a mostrar las consecuencias de perder esa capacidad. La primera de ellas, no encontrarás nada que supla el poder que perdiste. La segunda consecuencia, te vuelves un inútil, y ahí hemos visto 3 aspectos. Y el tercero, la tercera consecuencia de perder sal es que pierdes autoridad y liderazgo espiritual. Pierdes la autoridad y liderazgo espiritual. Si algo debe caracterizar a un creyente es la autoridad espiritual que tiene dentro de sí. Porque es Dios en tu propia vida que te justifica, que te da el poder para hablar, para declarar. Mira, es tan importante esto que Jesús le enseñaba a sus discípulos cuando vayan a predicar. No premediten qué van a hablar, porque en ese momento el Espíritu Santo, el poder de Dios, les pondrá en los labios, les dirá qué es lo que tienen que decir. Así de poderoso es Dios, así de poderoso es la influencia espiritual y el liderazgo que tiene un creyente cuando es sal en la tierra. ¿Por qué perder mi influencia, mi liderazgo espiritual? Tenemos muchos líderes naturales, tenemos muchos profesionales en economía, en administración, en gerencia, en logística. Hay muchos profesionales y son excelentes.
Pero ¿cuántos líderes espirituales tenemos el día de hoy que puedan mantener su vida en integridad y puedan tener dignidad en ellos mismos para declarar a todos que no se vendieron por un plato de lentejas, que no dejaron su verdad y su fe en Jesús por nada de este mundo? ¿Cuántos puedes señalar en este momento? Serían muy pocos. Esta era la advertencia de Jesús: no pierdas tu liderazgo espiritual. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. La vida, lo natural, puede tocarte el cuerpo, puede tocar tus emociones y tu espíritu. Y ese liderazgo espiritual, ¿quién lo tiene? Ese liderazgo espiritual que te lleva a mostrar a las personas que sus problemas no son naturales, sino son espirituales. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo harías si pierdes liderazgo espiritual? Si pierdes esa autoridad, esa influencia, ¿cómo lograrías retomarlo? ¿Cómo lograrías llegar nuevamente a sus vidas, a sus corazones? ¿Por qué perderíamos el liderazgo espiritual de nuestra familia? ¿Por qué lo haríamos? ¿Tú eres de los que inicia una reunión orando? ¿Eres de los que ora con sus trabajadores? ¿Eres de los que ora con sus jefes, con sus empleadores? ¿Eres de ellos? ¿O eres de los que dicen amén a todo lo que les piden? ¿Eres de aquellos que no abren su boca para no decir que creen en Jesús? Somos luz. Jesús dijo: no se enciende una lámpara y se pone debajo de un piso, debajo de la mesa. Se coloque en un lugar alto para que todos los que estén en ese lugar puedan ver. Ese eres tú, ese soy yo. No nos escondemos, tenemos una verdad poderosa. Quiero mostrarte en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 15. Pero el hombre natural, en otras versiones dice el hombre animal, por una simple razón, porque vive en lo más básico, en cubrir sus propias necesidades, en buscar su seguridad, en llenar su estómago con alimentos, las cosas más básicas de la vida. El hombre natural o el hombre animal, el que vive por instinto, por lo más básico, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto es el mundo. Y probablemente todos aquellos que perdieron ser sal, ya no percibes las cosas que son del Espíritu de Dios. Tú ves una calamidad y piensas que alguien más tiene la culpa, que la tierra, los cambios climáticos, o que el sistema o el gobierno, y todo es natural para ti. Terminamos echando la culpa a nuestro prójimo y odiando a las personas, y no ves a los verdaderos enemigos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Es una locura lo que me dices, porque estás ciego, ya no hay capacidad espiritual en ti. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Las cosas que Dios mueve en esta tierra se han de discernir espiritualmente. La bendición proviene de Dios. Pero cuando me vuelvo natural, cuando pierdo la sal, empiezo a comprender todo de una manera tan natural, tan humana, y no percibo la intervención de Dios en mi vida. No percibo que es Dios interviniendo en mi vida. Percibo cualquier otra cosa, pero menos que Dios intervino en mi vida. De pronto, alguien está enfermo en tu casa, pero has perdido la sal, pero eres un cristiano. Sí, dices que amas a Dios, tratas de buscar, pero no has llegado a ese punto de relación. Y de pronto das una medicina a tus hijos y dices que esta medicina es maravillosa y te olvidaste que fue el poder de Dios, la misericordia de Dios en ese momento. ¿No dice la Biblia, no has leído que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos? ¿No has leído esto? ¿Acaso el malo puede decir, Dios me ama porque estoy asaltando y es un día maravilloso para asaltar? Por supuesto que no podría decir eso. ¿Y entonces por qué Dios hace salir el sol? Por su misericordia, pero ni aún así percibimos que fue Dios.
Tu economía se establece y no entiendes que fue Dios quien la estableció porque Él desea algo más de ti. Tu familia se establece y no entiendes que es la intervención de Dios porque Él desea algo más de tu familia. Estás en un lugar de trabajo y tal vez ni entiendes por qué estás en ese lugar, pero no entiendes que fue Dios quien te puso en ese lugar para hacer luz en medio de la oscuridad, para poder ser sal en ese lugar. No percibimos las cosas. Perdimos liderazgo espiritual. ¿Por qué perder liderazgo espiritual? Dios santo. Y tenemos la verdad de Dios, tenemos la verdad de Dios. Y tú dices que eres cristiano, yo digo que soy cristiano. Y pierdo la autoridad espiritual porque pierdo la ser sal de la tierra. Si la sal se hace insípida, ¿que un cristiano puede volverse insípido? Sí, me vuelvo insípido, no soy útil. Vuelvo a repetirte las 3 consecuencias que Jesús enseñó. Te vuelves un inútil. Perdón, la primera, no encontrarás nada que supla el poder que has perdido. La segunda consecuencia, te vuelves un inútil. La tercera, suena muy fuerte, en serio, inútil, ¿verdad? Inútil espiritual. Y la tercera consecuencia, pierdes el liderazgo espiritual. Sí, de tu familia, de tu propia vida, ni siquiera te lideras tú para Dios. ¿Cómo puedes liderar a tu familia? No tienes liderazgo espiritual. No entiendes, no miras, todo es natural para ti. Todo es natural para ti. Y en ese vaivén te encuentras. ¿Cómo puedes discernir cuando Dios interviene? ¿Cuándo puedes separar la oscuridad de la luz? ¿Cómo puedes hacer eso? Te vuelves un ciego tratando de guiar a otros ciegos. Un ciego que guía a otro ciego siempre caerá en el hoyo. Pero ya para terminar, quiero llevarte a las buenas noticias. Es que siempre Jesús tiene buenas noticias. Siempre hay buenas noticias. No todo está perdido. Siempre hay buenas noticias. Quiero que vayas a Marcos capítulo 9, versículo 50. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 50. Jesús dijo, buena es la sal, es muy buena. Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la volverán a sazonar? ¿Con qué la volverán a sazonar? Y lo que dice es, tened sal en vosotros mismos. Tened sal en vosotros mismos. Y tened paz los unos con los otros. Esa palabra, tened, que dijo Jesús, nuestro Maestro, tiene 3 significados. Es mantenerse firme, es aferrarse y es fusionarse. Me mantengo firme, me aferro y me fusiono. En 1 Corintios 6, 17, si no recuerdo mal, o 6:14 dice, mas el que se une al Espíritu de Dios, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es mantenerse firme, aferrarse. Dice, tened sal, aférrate. Tienes que mantenerte firme, tienes que adherirte, tienes que fusionarte con Jesús. No pierdas tu sal, no pierdas tu relación. No eres útil. Jesús dijo literalmente, van a pisarte porque eres inútil espiritualmente, no hay liderazgo espiritual. Otros tienen mayor capacidad y percepción natural que tú. Si realmente tú y yo estamos puestos para ver lo que no se ve, lo que se ve, ¿por qué necesitas decir a la gente las cosas que se ven si ellos lo están viendo? Estamos puestos para hacer luz y para mostrar lo que los otros no pueden ver. Jesús dijo, tened sal, ahí está la buena noticia. Mantente firme, aférrate a Jesús, fusiónate con Él, una integridad completa con Él. Ten más de Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quiero darte 3 citas bíblicas y terminamos. Mateo 7:25. En Mateo capítulo 7 habla del hombre que sembró su casa en la arena y el hombre que sembró su casa en la roca. Quiero leerte este último verso, el 25.
el que sembró su casa en la roca. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones, los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. No se derrumbó. Estaba firme, se mantenía firme y sólido. No se derrumbó. Llegaron los mismos problemas que a todos les acontecen, crisis, tal vez hambruna, tal vez enfermedad, tal vez economía, el mismo problema que le suceden a los otros, pero no se derrumbó, estaba firme. Esto es lo que Jesús decía: mantente firme, mirándome, en una relación permanente conmigo. No se derrumbó, porque estaba edificada sobre la roca. No se derrumbó. Vinieron, inundaciones, huracanes, las lluvias, conflictos, problemas, igual que el que tuvo su casa en la arena. Pero el que estaba firme, la roca, tipifica a Jesús, no se derrumbó, no le pasó nada. Aunque tuvo los mismos problemas, no le sucedió nada, porque estaba firme, aferrándose a Jesús, quien era la roca. Te doy otro verso, Juan capítulo 1, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice: ustedes son de Dios y han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ustedes son de Dios y han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. El que está en nosotros es mayor. Este Jesús poderoso con el que llenas tu vida cada día. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Cuando llenas tu vida en esa relación, esa conexión maravillosa con su palabra, con una relación con Él, tu vida se fortalece. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Satanás no tiene ningún poder sobre tu vida. No puede hacerte nada. Solo intenta asustarte como un león rugiente. Solo te asusta y te asusta y te asusta y te asusta. Vendrán peores enfermedades, vendrán calamidades, vendrán crisis, y solo busca asustarte, porque sabe que no puede hacerte nada, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y te doy el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Te lo voy a leer. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Estoy convencido de esto. Nada, porque nos hemos aferrado, nos hemos mantenido firmes, nos hemos mantenido quietos en Él. Aunque el mundo se caiga, no voy a soltar a Jesús. Dice: nada podrá separarnos jamás del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, principados, ni temores, ni el infierno, ni demonios no tienen el poder, porque me he aferrado a Él con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todas mis capacidades, y no lo voy a soltar. Esa es la buena noticia. Puedes seguir siendo sal de la tierra. Necesitas ser sal de la tierra. Necesitas mantenerte siendo sal de la tierra. De tu familia, de tu comunidad, de la sociedad en donde vives, de tu país. De tu país. Tú eres la respuesta para un mundo necesitado. Eres la respuesta
para un mundo necesitado. Vamos a tomar este tiempo para orar. Por favor, quiero que inclines tu rostro. Si estás allí, no conoces a Jesús o te has apartado de Él, has perdido la sal, has perdido tu verdadera relación. Quiero guiarte en esta sencilla oración que es el inicio de lo que tú puedes sostener con Él. Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de haberme alejado de ti y haberte dado la espalda. Te he ofendido. Me arrepiento. Hoy vuelve a tomar mi vida. Hoy quiero volver a ser sal de la tierra. Hoy quiero ser una influencia correcta en mi familia, en mi comunidad, en la sociedad, en el país donde vivo. Recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Y a partir de hoy, soy tu hijo y tú eres mi Padre. Déjame orar por ti, por favor. Señor, yo oro por cada persona que en este momento se ha conectado contigo, con tu poder en donde se encuentran. Sánalos, sálvalos en el nombre de Jesús. Si hay alguna dolencia física, sánalos por tu poder en el nombre de Jesús. Que ellos puedan ser restaurados, Señor. Que ellos puedan ser guiados una vez más a una relación abundante contigo. Que tu luz pueda llenar sus vidas. Ellos puedan ser bendición donde se encuentren. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.